Especiales HJCK. Leer la naturaleza con HJCK en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Esta celebración de esta nueva colección de Calixta Editores que se llama Arteria Mestiza. Y con Diego aquí, entre telones, estábamos hablando. Si bien la publicidad de este evento está enfocada en que vamos a tener una charla, Diego y yo, el libro es un acto colectivo. Este retorno me enloquece un poco, pero voy a tratar de manejarlo. El libro es un acto colectivo y no se puede manejar ni entre una ni entre dos personas. Así que si este diálogo era de dos, este diálogo va a ser de cuatro, y voy a invitar a que María Fernanda Medrano, que es la directora editorial de Calixta Editores y la que de alguna manera cogió como la idea de que hiciéramos esta colección, nos acompañe, y David, que es el director creativo de la editorial, nos acompañen para que podamos contarles qué fue lo que hicimos con Arteria Mestiza, porque esto es un acto colectivo, ¿vale? Entonces, porfa, acompáñenos el día de hoy a este bautizo de Arteria Mestiza. Muy bien. Hay una cosa que también es especial y hay que decirlo, y es que estas dos personas que acaban de salir del público para acá, hace 10 años tuvieron este retorno, no hay ninguna, perdón, es que se me viene todo para acá. Estas dos personas tuvieron hace 10 años la loca idea de hacer una editorial en un país donde el índice de lectura son 2 libros por persona. Y yo creo que eso también merece un reconocimiento. Y a 10 años de trabajo continuo, pues en esta Feria Internacional del Libro de Bogotá del 2024 ya tenemos más de 300 títulos publicados, más de 120 autores, son ya 4 colecciones de traducciones, 6 colecciones de traducciones, más esta de Arteria Mestiza. Entonces yo creo que también voy a pedir un aplauso para ellos dos, que son los verdaderos protagonistas de todo lo que está pasando acá. Porque hay que ser muy loco en este país y muy testarudo para hacer edición en Colombia, hay que serlo, hay que decir verdad. Y bueno, ya entrando en materia, vamos a empezar un poco con lo que es la Arteria Mestiza. Entonces, Diego es el coordinador editorial. Bueno, un poquito voy a hacer la presentación, es que como estábamos así como efusivos y además esto fue saliendo. Entonces, Diego es el coordinador editorial de la universidad, de la editorial de Calixta, de Calixta Editores. David es el director creativo, Mafe es la editora en jefe y la que idea todo, y yo soy el director comercial, ¿sí? Y el gerente comercial de Calixta. Entonces digamos que están como las 3 aristas allí. Bueno, Arteria Mestiza nació en una feria regional, estábamos en Cali, ¿no? ¿En Bucaramanga? Vale. Estábamos en Bucaramanga y Mafe me dijo, oye, pero ¿qué hacemos para hacer esta nueva arteria? ¿Para qué hacemos que todas las líneas de la editorial tienen una colección de clásicos, pero precisamente en la que ellos se enfocaron desde el principio, que era publicar autores colombianos, no tenía nada, es decir, no había algo que la emulara. Y ahí fue donde en una conversación se nos dio por crear esa Arteria Mestiza. Entonces, un poco es como, la pregunta es sencilla, es ¿por qué me cogió la cuerda? A lo que dije. Es horrible hacer esto como lo estoy haciendo porque me suena todo el tiempo en el oído. Sí, se escucha como si tuviera uno puesto un audífono, una cosa extrañísima. No, pues le cogí la cuerda porque primero, buenas tardes, buenas noches ya. Muchas gracias por acompañarnos. Ustedes, par de locos, por cogernos así a mansalva de esa manera tan terrible.
Han sido 10 años increíbles y esta colección es un homenaje muy lindo a esos 10 años. Le cogí la cuerda porque siempre he creído muchísimo en lo que Luis lee y en lo que sabe sobre libros y en esa pasión que tiene sobre libros. Luis es filósofo, es librero y se la pasa leyendo todo el tiempo, y sabía que si alguien podía de alguna forma ayudarme a gestar una colección sobre literatura pura, era Luis. Y automáticamente empezamos a hablar, estábamos tomándonos algo después de la feria, absolutamente fundidos, pero pues uno sale de la feria y siempre quiere como ir, tomarse algo y como relajarse un rato, pero nosotros nunca dejamos de hablar de libros. O sea, salimos, hablamos todo el día de libros y salimos a seguir hablando de libros. Y ahí nació esa idea y así han nacido muchos proyectos de Calixta durante estos 10 años. Han sido así, como ¿y si hacemos algo? Y si de repente, así nacen los clásicos en realidad. Nosotros iniciamos la editorial en el 2014 con David y era originalmente enfocada 100% en publicar autores colombianos nuevos. Pero yo empecé a detectar que había algo en los clásicos que al público le gustaba mucho y a mí me gustaban mucho. Habían muchísimos libros que yo había leído de chiquita que yo quería hacer, pero no sabía muy bien cómo hacer eso. Y empecé a darme cuenta que podía ser además otra línea que nos permitiera como expandir ese catálogo, como tratar de trabajar otras cosas. Y yo llegaba de las ferias regionales y le decía a David, hagamos clásicos. Y David, hay que decirlo, me sigue la cuerda en todo. Durante estos 10 años, cada locura que yo me he inventado, él ha dicho que sí, sin dudarlo nunca. Entonces, cuando en el 2018 llegué de las ferias me acuerdo de Pereira y le dije, hagamos clásicos, David dijo, pues hagámoslos, ¿qué hay que hacer? Y yo, no, pues hay que traducirlos, hay que pensarlos, y ahí empiezan a gestarse las colecciones y se han ido gestando una por una de esa manera. Este era un reto especial porque, pues, en primera medida no iban a hacer traducciones, aunque ya ellos tienen planeadas unas traducciones que van a venir porque Arteria, y ya se lo contarán ellos, viene de todo el continente, no iba a haber un trabajo de traducción, pero nosotros queríamos que tuviera algo más, porque las colecciones de Calixta son colecciones muy trabajadas, muy pensadas, las traducciones hemos tratado de hacerlas con mucho cuidado. Entonces yo le dije a Lucho, bueno, listo, hágale. Como diría alguien, qué chimba. Pero ¿qué vamos a hacer para que sea diferente? Para que sea única, para que sea nuestra colección Calixta. Y creo que además en ese proceso la aparición no, porque ya Diego lleva 2 años, pero cuando llegamos a contarle este proyecto a Diego, esas ideas y esas conceptualizaciones de Diego fueron absolutamente fundamentales. Y de ahí para adelante yo lo único que he hecho es hacerles caso a ellos dos, porque esta colección es absolutamente de este par de señores y obviamente la parte gráfica que sí, las portadas son de Martín López, pero la parte interna que tiene una cosa absolutamente espectacular es de este señor que está aquí sentado. Entonces son ellos tres los que de verdad hoy se merecen ese gran aplauso. Ok, llegamos con esa idea y Diego estaba recién llegado a la editorial y pues contamos la historia y Diego se emocionó de una. Claro, tenía entre manos una cosa que terminó metiéndonos, sobre todo porque hay una infidencia acá, a la directora que es poeta, no le gusta editar poesía, y él tenía ahí una idea entre manos que estaba cuajando poco a poco. Diego, ¿cómo fue ese primer momento en el que te dijimos, vamos a hacer Arteria Mestiza? Bueno, todavía no tenía nombre, perdón. Vamos a hacer una colección de autores latinoamericanos en principio, después ampliamos eso a toda América para entender muy bien qué es eso que nos conecta, inclusive con aquello que nos han generado como la alteridad absoluta, que es Norteamérica. Además no sabemos si sea norte o sur, nosotros no sabemos todavía, pero nos han generado una alteridad total con eso que está allá y creo que también estamos hermanados con ellos de alguna manera o de muchas maneras, es decir, el continente está conectado y eso es lo que queríamos hacer, conectar totalmente el continente. Y Diego llegó ahí con una energía muy, muy bonita y muy interesante, entonces un poco cuéntale al público cómo fue ese momento. Bueno,
Buenas noches, muchas gracias. Bueno, esta colección es muy importante para mí. Cuando llegó ese momento en que hablamos de la posibilidad de tener autores latinoamericanos, pues era primero uno de los temas más fuertes como que yo he tenido, lo que más he leído, pues lo que más he trabajado en la universidad, en mi trabajo de creación literaria y también en la música, en el proyecto que había hecho con José, que hemos hecho con José de la Surmelodía, siempre la latinoamericanidad ha sido el punto clave, ¿no? Entonces la invitación primero de la latinoamericanidad era muy importante. Y me parece chévere que podamos hablar aquí con ustedes también porque hablar de esta colección es hablar de la oficina y del día a día y de lo que hablamos ahí, lo que vivimos ahí. Para empezar a definir estos poemas, tenemos un equipo de edición que ya no está, pero con ellos empezamos. Quisiera nombrarlos a Julián Herrera, a Ana María Sánchez, a Laura Puentes, a Ana Mutis, que estuvieron ahí en ese proceso de elegir unos primeros poemas, que al final no quedaron esos, pero, pero se hizo el ejercicio de buscar eso. Y sobre todo con la idea de que hay un valor en la poesía latinoamericana que tenía sobre todo esta intención de la colección que ellos querían, que era mostrar literatura latinoamericana, pero literatura latinoamericana que se sintiera viva, ¿no? Que se sintiera en movimiento, que fueran no los autores de siempre simplemente, sino que fueran autores que tuvieran otras cosas nuevas que contar y otras cosas nuevas que mostrar. Entonces eso afectó la curaduría y esa fue la forma en la que elegimos los poetas, los textos y bueno, todos los detalles que tiene cada uno de los libros. Vale, ya hablando de detalles, pues yo creo que es importante que David nos cuente un poco. Esto, yo creo que, o sea, cuando estamos acá esto parece fácil, pero no es más lento de lo que parece, es decir, porque tiene muchas reuniones previas. Nosotros vinimos de Bucaramanga hace 2 años con esta idea, luego para materializarla demoramos 2 años en materializarla, eso es importante. 2, nos reunimos periódicamente a hablar sobre esto y casi siempre salimos muy bravos el uno con el otro porque establecer vínculos es muy difícil, es decir, cada uno quiere una cosa. Y sobre todo con la oficina de diseño, porque es que los diseñadores, aquí entre nos y que no escuchen ellos, son muy caprichosos y se consideran unos genios y artistas, pero son unos genios y unos artistas que hicieron un trabajo maravilloso. Así que, David, cuéntanos un poco cómo fue todo ese trabajo de diseño gráfico que tuvo y cómo se conceptualizó toda esta colección que ustedes están pudiendo ver allí. Pues aquí este es el libro de poesía, los otros 2 libros que están allí, cómo conceptualizamos esa colección desde el departamento gráfico. Anda, caramba, yo no estaba preparado para esta vaina. Buenas noches a todos. Bueno, para responder a esto, con Martín, que es el gestor de todas las portadas, nos sentamos aproximadamente 2 semanas a trabajar en tiempos libres para poder sacar una propuesta gráfica que fuera, pues que condensara lo que Lucho y Diego querían con el tema de lo latino. Y nos dimos cuenta en toda esta investigación que pues nosotros los suramericanos realmente tenemos algo muy en común y son los mosaicos. Siempre está todo conectado a través de los mosaicos, de las baldosas y es una forma de expresar, era una forma de expresar el arte en aquel entonces que no solamente era para decorar las casas de nuestros abuelos, sino también era para capillas, lugares políticos y demás. Y a partir de eso nosotros empezamos a cocinar esa idea. Yo creo que desde el principio que nos soltaron el proyecto, nosotros siempre fuimos muy concisos con el tema de cuántos libros van a ser para que todo tuviera exactamente la misma línea gráfica y poder dejar las 6 portadas de una vez armadas. Salieron como 15 propuestas, más o menos. Lloramos 16 y quedó una, que fue la 17. Pero pues básicamente fue eso. Y la idea desde ese momento también fue conceptualizar todo lo que iba a ser la estructura interna de los libros. A pesar de que, como pues con Diego lo habíamos hablado, más que todo con Cordillera, porque Cordillera, yo a Diego lo quiero mucho, entonces yo dije, voy a consentirlo.
y literalmente, pues, si ustedes ven Cordillera, es el único que va a tener algo totalmente fuera de los otros títulos. Y es el radar de las emociones, que nos sentamos a hablarlo un montón. Eso también fue, pues, es que todos los procesos creativos son bastante divertidos, es de amor y odios, pero prevalece siempre el amor. Y bueno, posteriormente a eso, pues seguimos como en el tema del diseño interno, dentro de las propuestas, que la primera que sacamos fue La Vorágine. Logramos encontrar un manuscrito, pues, original, escaneado, y a partir de eso fue que dijimos, todos van a tener esto que es importante. En Arteria Mestiza, en Cordillera fue algo bastante particular, porque fue con cada uno de los autores, entonces era como escoger como el más importante. Bueno, eso sí, ya todo fue a manos de Dieguito y de Mafe y de Lucho. A mí simplemente me dijeron como y yo, bueno, listo, vamos a montarlo. Pero sí, la idea era que esta colección en particular tuviese algo que no iba a tener, que no tenía ninguna y que no va a tener ninguna otra colección a futuro, ¿ya? Y es justamente porque, pues, es en honor a este par, la realidad. Ahí dentro del trabajo editorial, muchas personas, yo creo que inclusive no... Hay un diablillo, hay que hablarlo, y además que nos habla al oído todo el tiempo y siempre está diciendo que no lo estamos haciendo bien. Y el diablillo siempre está por ahí, ¿cierto? Siempre está ahí. Y ellos sobre todo son los que más están peleando con él, sobre todo la oficina de diseño. Y de verdad que, ya que esto no solamente es el bautizo de Arteria Mestiza, también es una celebración de 10 años de Calista, yo creo que hay un hombre detrás que nos ha permitido comprendernos, aprendernos y retarnos cada vez más. Y está por allá, es Esteban. Un aplauso para Esteban también, porque él siempre ha estado diciéndonos por cuál es el sendero que tenemos que tomar, y por eso son tantos cambios que al final se van haciendo en cada una de las portadas, en cada una de las decisiones editoriales que tomamos. Pero bueno, vamos a contarles un poco de cada uno de los textos. El texto con el que abrimos es el texto de La Vorágine. La Vorágine estuvo a mi cargo. Lo que quisimos con esa vorágine, les voy a contar lo más rápido posible, es, cogimos la quinta edición, que es la última que Rivera corrige antes de su muerte. Él ha dejado un vocabulario en la parte final, ¿cierto? El vocabulario, tomamos decisiones frente al vocabulario tanto en diseño como en la parte ya del texto. Siempre he considerado que cuando uno está leyendo y le mandan a uno las palabras atrás, ¿cierto? Como uno queda como perdido, ¿no? Porque uno como que encuentra una palabra y como dice, pues, ¿esto qué quiere decir? Y Rivera lo había dejado, nosotros lo que hicimos fue meterlos dentro de las notas de página. Esos son más o menos 154 notas que dejó Rivera, pues, del vocabulario, nosotros las ingresamos al texto y anexamos 57 notas más para que el texto tenga cierta fluidez en el momento de la lectura. Encontramos, rebrujeando por ahí, ¿no? 2 cartas que estaban buenísimas porque son una carta de un artículo de un crítico literario que le da muy duro a Rivera, y Rivera termina dándole una contestación muy fuerte. Las incluimos allí, además porque mostraba claramente cuál era la intención de Rivera. Buscamos incansablemente, eso lo hicieron tanto María Fernanda como el Mafe como David, las fotografías que integraron la primera edición. Eran 3 fotografías con las que Rivera estaba haciendo como ese juego de la verosimilitud, ¿no? Entonces era como meterlo a uno en el juego de que existía realmente un Arturo Cova. Conseguimos las 3 fotografías. No metimos las fotografías tal cual, sino que el departamento de diseño terminó trabajándolas. Entonces también están esas 3 fotografías. Están los mapas de la cuarta y quinta edición que dejó Rivera. Entonces, pero siempre manejándolos de alguna manera, no los dejábamos tal cual todas las ediciones, sino que el departamento de diseño decía, venga, yo cojo esto y hacemos algo con ellos, ¿no? Siempre trayendo y actualizando cada uno de los contenidos. No sé si tú quieras ahí aumentar algo frente a la vorágine. No, yo quisiera más bien hacerte una pregunta antes de pasar a hablar de Cordillera, y es que hablemos un poquito de qué tiene de distinto este prólogo, porque hay muchísimas vorágines y han sido prologadas
por grandísimos maestros y por grandes escritores, y todos hablan mucho de la técnica y bueno, como de lo académico, y este prólogo es muy distinto. ¿Cuál fue el enfoque que le diste a este prólogo de La Vorágine? Bueno, particularmente el enfoque del prólogo de esta vorágine es acercarlo un poco más a los lectores, ¿no? A los nuevos lectores. Por eso, toda la intención, en general, la intención de la colección es actualizar, pero a través de contar algunas cosas, algunas infidencias de la obra como tal, hacer que los nuevos lectores tengan la posibilidad de acercarse a esa nueva obra, ¿no? Entonces aquí les contamos cuál era esa intención de Rivera, ¿no? Rivera lo que quería hacer una denuncia y estuvo muy pendiente de vender los derechos cinematográficos, de estar muy pendiente de eso e impactar de alguna manera a la sociedad que estaba en la que él estaba sumergido, pero mostrando la denuncia, sabía del poder que tiene la literatura, y yo creo que eso es lo que trata de captar más la colección, tanto en La Vorágine como en el otro que es la vida puerca de Roberto Arte. Y ahora entonces pasemos a La Cordillera, porque ese libro sí que tuvo trabajo. Primero porque me convencieron, porque yo llevo 10 años diciendo que no voy a publicar poesía. Y entonces un día llega Diego, Mafecita, ¿podemos hablar? Y yo, ¿qué pasó? Y entonces, ¿qué te parece? Y pues me la ha planteado con tanta pasión y con tanta gana que era imposible decirle que no. Y le dije, bueno, pero yo ahí no me voy a meter. Usted organiza y hace ese libro y lo cura totalmente. Y tengo que decir que el resultado fue una cosa maravillosa. Luego de que hacen esta precuración, digámosle porque pues digamos que hicimos una decisión, que hicimos una reunión previa, estábamos todos en la que decidimos cuáles iban a ser los poetas, luego empiezan todos a investigar cuáles son los poemas. A mí me parece interesante contarles un poco ese pedazo, porque por cosas de la vida, porque además en Calixta entran muchos aprendices, salen, van. Diego termina con un equipo nuevo y se encuentra con la selección que habían hecho todos y dice, esto no es lo que yo quiero. ¿Qué pasa en ese momento y por qué decides cambiar todos los poemas? Bueno, tuvimos una primera selección, sí, claro, buscar los primeros poemas fue un punto y lo importante fue como definir qué era lo que queríamos hacer con este libro, ¿no? Entonces creo que es chévere porque logra varios diálogos. Tiene un primer diálogo que es entre el cuerpo y el paisaje, ¿no? Como su nombre lo indica, una cordillera como espina dorsal, para tratar de hablar de esa condición de Atahualpa Yupanqui que decía que las canciones en América Latina se hacían de un hombre viendo al paisaje, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas considerábamos que la poesía en América Latina tenía que ver con una ida y vuelta entre esos dos factores, entre ese paisaje o entre esa naturaleza que nos da América Latina de una manera tan especial y un cuerpo que está tratando de entenderse en este planeta y de sentirse y está tapizado de selva por dentro y es una noche por dentro y tiene un sol por dentro y bueno, y esta idea que tiene todo el espíritu vivificante latinoamericano. Entonces eso era como un primer diálogo con el cual empezamos a sacar algunos poemas. Otro diálogo importante es este libro está concentrado en poetas hasta la primera mitad del siglo XX y es un momento clave para la poesía latinoamericana porque es ahí que la poesía latinoamericana es sangre nueva para el mundo, ¿no? Por eso arteria mestiza un poco, porque ahí la poesía latinoamericana tiene dos formas de cambiar el mundo. Primero con el modernismo y de Rubén Darío y oh, qué hermosa princesa en esa torre de marfil. Y toda esa epicidad con la que Rubén Darío hizo esa primera gestión de la poesía que hoy en día está viva. Y ese diálogo también en comparación, contrastado con Vicente Huidobro, por ejemplo, que era creacionista y consideraba que la poesía no debía ser representación de nada, sino generar un mundo absolutamente nuevo, generar una cosa nueva, juntar cosas que no se juntaran nunca, como el sol y la noche, y hacer un sol de noche, sí, o sea, como tratando de hacer unas nuevas realidades con la lengua. Entonces, ese era otro diálogo que teníamos.
Otro diálogo que intentó definir estas cosas es, pues obviamente la poesía hasta la primera mitad del siglo XX era de hombres, de muchos hombres, pero también había poetas muy importantes, no conocidas en Colombia, que tenían poemas muy representativos para sus países. Adela Zamudio, por ejemplo, es de Bolivia, está acá, ella sale en los billetes de no sé cuánto en Bolivia. Sí, es muy importante allá, pero acá no la conocíamos. Salomé Ureña, que es de República Dominicana, Juana Borrero, que es de Cuba, Delmira Agustini, que es de Uruguay. Entonces como que también logramos tener estos poetas, estas poetas no muy conocidas, para juntarlas con Huidobro, para juntarlas con Silva, para juntarlas con Vallejo, y puestos los poemas intercaladamente, pues vemos unos diálogos siempre entre esos poemas y formas de ver el mundo contrarias o similares, o algunas peleándose unos con otros. Por ejemplo, hay un poema de Silva que se llama El Taller Moderno, y es criticando a Rubén Darío y a Barba Jacob y la forma en la que ellos lo hacen, pero ellos también están ahí mostrando otra forma. Entonces como que está lleno de posibilidades de diálogo el libro, y así fuimos eligiendo los poemas que respondieran a esos diálogos, que mostraran cosas nuevas y sobre todo que mostraran, me parece a mí que en los versos de este poemario hay una intención de vida siempre, ¿no? O sea, dice Huidobro al principio: no me cuentes la flor, sino hazla florecer en el poema. Entonces ahí hay una cosa muy importante de cómo usar la lengua para generar, ni siquiera para cambiar el mundo, sino para hacer un mundo nuevo. Hay un elemento gráfico en el libro que a mí me gusta mucho. Cuando lo compren, ahora que salgan acá, se van a dar cuenta, ellos diseñaron o crearon, yo no sé eso de quién fue idea, ya no me acuerdo, de Diego, cuéntales un poquito cómo fuera. Hay unos iconos que indican en qué está el poema, ¿no? Y David le cogió la caña y terminaron haciendo eso. Cuéntenos un poco de eso, que me parece una cosa a nivel de diseño gráfico bien interesante para un libro de poesía. Bueno, para seleccionar los poemas en un principio intenté generar una forma mía de familiarizarlos, y en esa forma de familiarizarlos encontré que había como unas resonaciones que había pillado en los poemas corporalmente, ¿no? Lo primero que tuvimos del libro fue el nombre, entonces ya íbamos hacia unos diálogos, hacia llevarlo a esos diálogos. Entonces, pensando en que los poemas tienen formas de resonar dentro del cuerpo, al principio, el primer capítulo, por ejemplo, se llama poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas, que eso es un verso de Sor Juana para decir, es de mi asombro del que depende el mundo, y no de que yo le explique al mundo cómo es que es la cosa, sino más bien de cómo me asombro y cómo me sorprendo y cómo soy nueva cada vez. Entonces con esa idea principal pusimos al borde de los iconos el cerebro, porque hay poemas más del entendimiento, el pecho, porque hay poemas no solo del amor, sino de la sensación de ausencia que también se aloja en el pecho, y no puede ser el corazón, sino la ausencia que acompaña al corazón. Las extremidades como ese anhelo, porque la poesía latinoamericana siempre está, quisiera ser, quisiera llegar. Hay un capítulo que se llama Casi toqué la parte de mi todo y me contuve, o sea, aproximándose, llegando como una extremidad que alcanza a tocar, y un entorno también de sus circunstancias. Entonces yo le comenté a David que había habido una selección para mostrar un radar emotivo, y no sabíamos era cómo hacer que en cada poema se notara encendido o apagado, y eso ya fue una cosa que David hizo. ¿Cómo fue? Después de pensar en todo eso y que Diego me dijera como ya está todo seleccionado, se habían hecho unas ilustraciones que separan cada parte. Cada ilustración tiene una representación del icono más importante que se ve en esa sección. Y después de divagar un montón con Diego y yo rayar el tablero 7000 veces con Martín, después llamaba yo a Lucho fuera de Diego y le decía, ¿cómo ve usted esto? Le pregunté a Esteban como 5 veces. Al final me senté con Diego en la pseudo oficina que tenemos, que es el balconcito, y ahí fue cuando se nos ocurrió la idea de hacer que fueran como los switches de prendido y apagado. Cuando ustedes
yo no sé si ustedes se acuerdan que antes estaban los switches que cuando estaban apagados estaba la lucecita roja prendida. Y cuando uno los prendía, pues, la lucecita se apagaba. Y dije, hagámoslos así. Entonces, pues está toda la selección de iconos, pero solamente van a estar resaltados los que son del poema. Y los otros los dejamos apagados. Entonces tienen un grado de opacidad que se alcanzan a notar, pero pues claramente uno dice, vea, esto no hace parte de eso. Los títulos siempre han sido importantes y son muy importantes. Aquí hay una cosa, es decir, en general uno casi siempre titula al final. Aquí titulamos al principio, eso es una génesis algo extraña, porque primero apareció el título y a partir del título fue que se fue construyendo toda la estructura. Y en ese divagar de los títulos también, fue que también tomamos una decisión frente a la segunda obra, que está ahí también que nosotros estamos presentando hoy 3 de las obras. La segunda es la obra de Roberto Arlt, que es un escritor argentino de principios del siglo XX, desaparecido también muy pronto como José Eustacio Rivera, y su primera obra, el manuscrito, llevaba ese nombre de La vida puerca. Él termina siendo secretario de Ricardo Giraldes, y Ricardo Giraldes le recomienda a Arlt no utilizar la vida puerca por considerarlo demasiado fuerte para la época. Cuando nos reunimos todos, y yo les conté un poco lo que estaba pasando, y les dije, yo quiero como rescatar ese título, y pues ellos, como se dan cuenta, nos vamos secundando unos con otros, pues dijimos, pues hagámoslo, es decir, igual ya está muerto, igual era el nombre del manuscrito, es que hay que contar una cosa del génesis de Calixta. Calixta se caracteriza por ser medio, ¿cómo se dice eso? Como hacer cosas como no solamente novedosas, sino más bien también como que le importe a uno un carajo. La señora aquí presente le quitó, oigan esto es terrible, le quitó el apellido de casada a doña Soledad Acosta. Doña Soledad Acosta es Soledad Acosta de Samper, hágame el favor, ¿sí? O sea, tiene uno de los apellidos más prestigiosos de todos. Pero ella, en su feminismo, le quitó el de Samper porque consideraba que ella no debería ser de Samper y le rescató el apellido materno, el apellido paterno, el Kembler. Entonces, nuestra holandesa en América sale escrito por Soledad Acosta Kembler. Muchas personas se han confundido porque dicen, pero esta es la misma Soledad Acosta de Samper. Sí, es la misma, sino que ella en una decisión así. Yo dije, pues si ella toma esas decisiones, ¿por qué no podemos nosotros rescatar el nombre del manuscrito y ponerle La vida puerca, que era el manuscrito el nombre que él había querido tener? Roberto Arlt le había dado a su manuscrito y que había quedado el juguete rabioso por un capricho de Ricardo Giraldes, y tal vez por diría yo por una liviandad, ¿no? Es decir, como no se va a vender porque sea la vía puerca. Y pues al final lo que tenemos en estas ciudades latinoamericanas es un poco una vía más bien medio puerca, entonces pues era más bien mucho más interesante traer ese nuevo libro de Roberto Arlt. Particularmente este libro tiene maneja lo mismo que La vorágine, tiene de nuevo unas notas a pie de página que son extensas. David él es el diagramador de la colección, luego él me odia cada vez que yo pongo notas a pie de página porque tiene que revisarlas una por una en todo el proceso de diagramación y yo acostumbro a ponerlas. En este caso, lo que hacemos con Roberto Arlt es la primera edición, por lo menos de las que yo conozco, que le explica a uno el lunfardo, ¿sí? Porque uno en Bogotá, Colombia, no entiende muchos de los textos argentinos porque están escritos en lunfardo, que es el lenguaje de la calle de Buenos Aires, ¿sí? El lenguaje porteño, ¿no? El lenguaje que está ahí, con el que se construyeron los tangos, y que a veces la gente más bien de Antioquia eso conoce mucho más, pero nosotros del interior conocemos poco. Entonces nosotros hicimos eso, es para que haya una lectura más o menos rápida de lo que está pasando allí y de lo que están diciendo en realidad. Estos 3 textos y los 3 que vienen, que saldrán en el segundo semestre, son una apuesta un poco parecida a lo que hemos tratado de hacer siempre con las colecciones, que es buscar uno que sea muy conocido,
obviamente para que la gente se anime a mirarlo, y pues qué cosa más lógica y más bonita que escoger La Vorágine, que cumplía 100 años, pero los otros todos son títulos muy poco conocidos en realidad. La primera opción para Lucho en realidad inicia esta colección con Roberto Art, o sea, la génesis de la colección se da con él. Lo íbamos a hacer con Los Siete Locos, pero esa es más conocida, está más publicada, existe más, y entonces empezamos ese proceso que hacemos siempre de buscar las obras que no son tan conocidas, cuáles no se consiguen tanto en Colombia, cuáles son cosas distintas, y ahí empieza, y de ahí llega ese juguete rabioso, y por eso nace también esta cordillera, que es, a pesar de que los poemas los podemos encontrar en muchísimas partes, esta selección única que ha hecho Diego y la forma además en la que la ha presentado, pues sí no la vamos a encontrar a ningún lado. A mí el tema del radar de emociones me parece una cosa absolutamente preciosa, porque es como, yo les decía, yo lo asimilé cuando me lo explicaron con el menú de un restaurante, como cuando abajo uno tiene unos iconos de el maní, el picante, el vegano, y van coloreándose uno por uno distinto según las cosas que tiene o no tiene el menú. Yo lo asocié con eso y me pareció una absoluta genialidad, porque a mí, en realidad, mi decisión de no hacer poesía, a pesar de que sí escribo poesía y que el primer libro que publiqué en mi vida fue de poesía, es porque creo que es muy difícil vender poesía, porque mi experiencia fue que no se vendía. Y luego de 2 quiebras monumentales con 2 editoriales anteriores, pues yo quería que Calixta no quebrara, entonces por eso decidí no publicar poesía. Y entonces esta apuesta de Diego, de generarla de una manera distinta, de presentarla gráficamente de una manera distinta, porque lo que hace David y lo que hicimos David y yo en esta colección, desde la edición y desde el diseño, fue empoderar las ideas de ellos dos. Creo que en esta colección, más que en cualquier otra, hicimos menos que en cualquiera, sino empoderar el trabajo de este par de señores. Entonces, esas ideas que tenía Diego y que me las presentó además con esa fuerza ese día, todavía no estaba lo del radar emotivo, pero sí estaba, él sí llegó hablándome de esa cordillera. Todavía no estaba el nombre y le decía una y otra vez y lo decía distinto, pero lo tenía claro desde el principio y lo repetía, hasta que una vez lo dijo bien y le dije a alguien que lo anote ya, porque se nos va a volver a olvidar. Y tenía tan claro cómo quería navegar ese continente a través de la poesía, que yo dije, bueno, hagámosle. Y eso es lo que hace que esta colección sea tan, no sé si voy a decir perfecta, porque para mí lo es, pero en realidad es esa humanidad tan profunda que le ha metido este par de señores a esa colección. Entonces, pues ojalá que se den el placer de llevarse hoy Cordillera por temas de impresión maravillosa en este país, que es una delicia. No nos han llegado los otros 2, la otra semana ya llegarán. Si los quieren comprar hoy, los pueden comprar y la otra semana se los enviamos a su casa, pero ojalá que por lo menos se vayan con esa vorágine y que además se lo lleven con la firma del editor y del seleccionador. ¿Cuál es la palabra? El curador. Tal vez suena más bonito, porque de verdad que es una cosa muy hermosa ese libro. Hay una cosa, y nos quedan 15 minutos antes de que de pronto yo creo que quieren preguntarles algo, y quiero que tú nos hables un poquito de esa idea tuya que nace con una persona absolutamente divina que está sentada aquí enfrente y que tiene algo también para mostrarnos hoy, porque es que el trabajo de Diego con esta colección ha sido así como de hacer bombear el corazón por toda esa cordillera. Una cosita antes para que además tomen la decisión de comprar el libro. Ella se involucró tanto y con David que citaron a la persona de la imprenta y escogieron el papel que se ha utilizado en esta colección, tanto para la cubierta como para las páginas interiores. Es totalmente distinto a todo el papel que hemos utilizado en todas las colecciones de Calixta Editores. Es un papel de un gramaje distinto, de una sensibilidad al tacto maravillosa, que consideramos que tanto como los poemas que había seleccionado Diego, como José Eustacio, como Roberto Art, merecían estar impresos en un papel maravilloso. Así que también es un libro objeto en la sensibilidad que se le da, y las cubiertas también son divinas y al tacto, es decir, es que es sensitivo la experiencia del libro, y como es sensitivo y estábamos todo eso, a este señor se le ocurrió una cosa muy sensitiva de la que nos va a hablar y nos va a dar una sorpresa ahora. Es que quiero contextualizar que cuando yo conocí a Diego y yo nos conocemos hace más de 10 años.
Yo conozco a Diego antes de conocer a David incluso. Cuando yo conocí a Diego y a su hermano José, yo era jefe de prensa en un grupo de teatro y ellos hacían la música y hicieron la música de una obra que hicimos que se llamaba 7-Eleven, que fue una absoluta locura. Tuvimos una temporada increíble en el Teatro Libre del Centro y era todas las noches lleno y la gente era absolutamente fascinada con todo lo sensorial y todo lo que tenía esa obra. Cuando me enteré que Diego había estudiado literatura y me llegó su hoja de vida, fue mucha gente y había gente que quizás sabía más de edición, había gente que quizás tenía más experiencia en el tema, pero para mí era como que chimba, y voy a decir esta palabra mucho, no me importa, decir que trabajó con una persona que conozco hace tanto tiempo y a la que admiro tanto. Quiero decirte que estoy muy feliz de que hagas parte de Calixta. Bueno, yo también quería agradecerles a ustedes, porque pues bueno, este es mi trabajo en edición, llevo en esta edición poco tiempo, pero ha sido pues muy chévere trabajar con ustedes, compartir con ustedes, con Esteban, con Ingrid, con Juliana, con todos los compañeros de Calixta, y sobre todo porque digamos en este libro me han permitido hacer algo que es como un editor creador, ¿no? Haber decidido la forma en que estos poemas se familiarizan o se juntan, haberles dado una relación que es como cualquier otra obra de arte totalmente caprichosa, pero que está totalmente fundamentada o llevada por algunos conceptos del arte latinoamericano que yo conozco. Entonces por eso elegir a esos poetas y armar esta colección, leer lo que, o sea, leer a Vallejo tanto para poder elegir unos poemas, o a Silva, o a Huidobro, o a Sor Juana, pues me despertaba mucha ilusión poética y pues por eso pusimos el radar de emociones para que la gente resonara con la idea de creación. Y asimismo, pues mi forma de haber estado en la poesía siempre ha sido pues con mi hermano José, wow, él. Y pues habiendo la posibilidad de trabajar en poesía, invité a José a que hiciera una canción para este libro, para tener a todos los poetas que quería tener. Y entonces, bueno, el libro también tiene una canción de José que hizo exclusivamente para este libro, que solo la conseguirán en un QR que está en el fondo del libro, que José no la va a tocar nunca más por fuera porque es exclusiva, porque tenemos un contrato de exclusividad con esa canción. Y eso también, pues, para contarles que este es un dispositivo de muchas formas, sirve para saber cómo es la poesía latinoamericana de un tiempo, sirve para ver qué estaba diciendo Vallejo, cómo pensaba Vallejo, sirve para entender muchas cosas del hombre latinoamericano, sirve para ver qué pasó después con el boom. Es un libro que sirve para muchas cosas, también sirve para saber el destino. Tienen una pregunta abierta al destino que hacerle, entonces la hacen, abren el libro en cualquier página, señalan cualquier verso y estoy seguro que va a haber una respuesta de las que ustedes necesitan. No tenemos los números del baloto, pero ahí pueden encontrar la respuesta que los lleve, con las páginas que los lleve. Con el índice pueden encontrar el número del baloto. Y pues, habiendo nombrado la canción, yo quisiera invitar a José, si nos la puede tocar. Eso. Hola, buenas noches. Vamos aquí a hacer ruidito a ver qué tal. ¿Sí se escuchará? Hola, hola. ¿Se escucha ahí? Ahí estoy bien. Bueno, un bolerito, un bolerito. Es chévere porque este bolero habla de las bugambilias, que es una flor que se consigue en toda Latinoamérica. Y en el sur le pasa las estaciones, el otoño y todo, y siempre es distinta, y aquí está, y está en Buenos Aires, y bueno, esto es también la invitación para que no dejemos como dejar pasar las flores. Y dice así. Raro de luna el alumbrar,
mientras se incendian las montañas, mi espina dorsal ahuma, ahuma. Claro el silencio que me muestra lo lejos que estás, pero lo rompe el viento que rompe las hojas moradas, flores aquí en Bogotá. Ahuma, ahuma, mi espina dorsal. Ahuma, ahuma, mi espina dorsal. Gracias, gracias. Gracias por meterme en el libro, gracias. Bueno, pues este es el bautizo de esta colección Arteria Mestiza. Yo creo que no se vayan todavía, quiero que nos tomemos una fotografía. Quiero que Juliana, que es la directora comercial, venga, Esteban y nuestra directora de comunicaciones, que ha hecho un trabajo maravilloso. Nosotros vamos a hacer aquí para que podamos salir todos atrás. Y gracias de verdad por creer en la edición en Colombia. Gracias. ¿Tenemos 10 minutos todavía? No, todavía tenemos preguntas de ustedes. No, todavía no vamos a hacer fotografías. Tenemos 10 minutos. Así que pueden preguntar, aquí está el micrófono para hacer preguntas. Quien tenga preguntas sobre la vorágine, sobre Roberto Art, sobre Arteria Mestiza, sobre las infidencias de una editorial independiente. ¿Por qué el nombre de la vida puerca? Bueno, Roberto Art dio el nombre de la vida puerca a su libro. Roberto Art es hijo de migrantes, ¿no? Y eso también me parecía muy interesante rescatarlo, ¿no? Es decir, América ha sido construida por migrantes, o sea, tanto desplazamientos internos como desplazamientos externos, y la conjunción de culturas es la que ha construido todo esto que nosotros tenemos hoy en día, y nos seguimos comiendo el cuento de que somos diferentes. Roberto Art era hijo de migrantes europeos que habían escapado de las guerras, están en esos procesos de la Primera Guerra Mundial. Su padre es polaco y su mamá es, creo, austrohúngara, ¿sí? Entonces él viene acá, pero llegan, así como muchos de nuestros padres, con una mano atrás y otra adelante, ¿no? Entonces era muy difícil para él su vida. Llega a un barrio que se llama Las Flores, Las Flores en la ciudad, en Buenos Aires. Es un barrio muy, muy deprimido, y ahí empieza a tener unas aventuras muy fuertes para él, ¿no? Él inclusive, digamos que para hacer una emulación, es más o menos, tenía como una historia como de medio pandillero gamincito, era Roberto Art en su adolescencia. Y entonces ahí es donde él dice, pues es una vida puerca la que me lanzó, es decir, él después termina a través de la literatura pues tomando otros rumbos, pero esa era la vida de nuestros jóvenes, ¿no? Además trae una cosa bien interesante, hay una nota a pie de página que cuenta eso, es cómo durante los principios del siglo XX todo lo que era el concepto de gamín o de niño de la calle y de la persecución que se hacía a ellos y de los centros de reclusión para niños, ¿no? Porque había centros de reclusión para niños, de niños que andaban en la calle, ¿no? Y entonces se metían allí pues para mantener esa seguridad de la que siempre nos están convenciendo de que tenemos que tener, ¿no? Y entonces lo que tenemos es recluir. Entonces era una vida puerca la que él tuvo que vivir, y termina como El juguete rabioso, es medio pendejo el nombre, y que es un nombre de un capítulo, es el nombre solamente de un capítulo. Entonces por eso es la vida puerca, y es esa Buenos Aires de los migrantes y de ese principio de siglo construyéndose, ¿no? Es un poco eso. Y gracias de verdad por haber venido el día de hoy. Esta es hjck.com. Pueden seguirnos en todas las redes sociales como @lahjck. HJCK, el arte de escuchar.